Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre los fenómenos interfaciales. Los fenómenos interfaciales se dividen en diferentes áreas, como la tensión superficial, que trata sobre la relación que hay entre la tensión que hay en una fase y su energía. La curvatura interfacial, que trata sobre la relación que hay entre la tensión interfacial y la forma que tiene la interfase. Las propiedades termodinámicas de la interfase, que son las propiedades que hay entre dos fases distintas, y estas generalmente son la combinación de ambas fases. También hablaremos sobre la energía de adhesión burbuja a partícula, que trata sobre la relación que hay entre el ángulo de contacto de la burbuja y la tensión superficial del líquido y su energía libre. También trataremos sobre el mojamiento y la distribución de fases. El mojamiento o mojabilidad es la capacidad que tiene el fluido para extenderse en una superficie. Y la ley de Nernst, que muestra cómo se distribuye el soluto en dos fases. También hablaremos sobre el ángulo de contacto, adhesión y cohesión, y finalmente pasaremos a nombrar algunos casos prácticos. Yo les hablaré sobre la tensión superficial, que es un fenómeno físico en que la superficie de un líquido se comporta como una membrana elástica. En el interior del líquido, las moléculas se encuentran rodeadas por fuerzas atractivas y repulsivas, idénticas en todas las direcciones. En cambio, en la superficie de esta, no existen moléculas fuera de esta, por lo que se atraen con mayor fuerza formando una fina barrera. Aquí se puede observar las moléculas en el interior y en la superficie. Este efecto permite a algunos insectos, como el zapatero, desplazarse por la superficie del agua sin hundirse. Tal es el caso de que la tensión superficial tiende a hacer que el líquido asuma el estado de mínima energía. Esto ocurre con una gota de líquido en caída libre, la cual asume el área de superficie más pequeña, correspondiente a la forma esférica. La tensión superficial es medida a partir de la fuerza partida en longitud, ya sea dinas partido en centímetro o newton partido en metro. Algunas mediciones van a depender de los principios de estos. En general son las mediciones basadas sobre la fuerza. Esta se aplica cuando hay tres fases: un fluido, gas o líquido, un líquido y un sólido. Se basa principalmente en la fuerza aplicada sobre una cierta longitud de la línea de contacto trifásico. El segundo método es basado sobre la medición de una presión. Esto se aplica sobre la ecuación de la capilaridad de Laplace, indicando que existe una diferencia de presión. Y un tercer método es basado sobre una propiedad geométrica. Este se basa sobre el hecho de que en ciertas situaciones la tensión superficial o interfacial tiende a reducir el área interfacial, mientras que otras fuerzas tienden a aumentarla. En el caso de la energía superficial, esta es la energía necesaria para romper los enlaces intermoleculares, dando lugar a una superficie. Este exceso de energía es medido a partir de la energía partida en el área. Algunos factores que influyen en la tensión superficial son la temperatura y el soluto. En el caso de la temperatura, a mayor temperatura, menor es la tensión superficial de los líquidos. Y en el caso de los solutos, va a depender de las características químicas de este. Ejemplo es si hay dos sustancias químicamente parecidas, las tensiones no van a diferir mucho y van a tener una función lineal de las concentraciones. Algunos ejemplos son las sales, que incrementan la tensión superficial de las soluciones acuosas debido a la fuerte interacción ion-dipolo. Estas asociaciones generan que las moléculas se atraigan desde la superficie hacia el interior de la solución, lo que se traduce en un aumento de la tensión superficial. Otro caso son los electrolitos, que aumentan la tensión superficial del agua, aunque este efecto suele ser menor. Y por último son las sustancias orgánicas, como los jabones, alcoholes y ácidos, especialmente las sustancias llamadas tensoactivos, que disminuyen notablemente la tensión superficial del agua. Ahí se va a representar un video. Tenemos aquí estos dos pequeños recipientes. En uno de ellos voy a poner agua y en el otro alcohol etílico, también llamado etanol. Simplemente dejándola caer de plano, la cuchilla se sujeta sobre la superficie del agua. Ahora vamos a intentar lo mismo sobre el etanol.
directamente se hunde. Voy a probar con más cuidado. Nada. La débil tensión superficial del alcohol no es capaz de sujetar la cuchilla. Ahora voy a poner unas gotas de alcohol a ver qué pasa. La cuchilla se hunde al disminuir la tensión superficial. Voy a colocar esta cuchilla de cúter con este alambre doblado. También lo podéis hacer con un tenedor. Y ahora hago lo mismo con esta aguja. A continuación voy a añadir un poco de lavavajillas. Se trata de un jabón, o mejor dicho, de un detergente. Lo disuelvo en agua y lo añado con cuidado de no salpicar. Ha sido casi instantáneo. Los jabones y detergentes disminuyen la tensión superficial. Eso hace que el agua pueda penetrar mucho mejor en la ropa al lavarla, además de disolver las grasas. Otro efecto de los fenómenos interfaciales es la curvatura de las interfaces, que consiste en minimizar el área interfacial resultando en la formación de interfaces curvas. Una de las derivadas es la ecuación de Young-Plus, que describe la dependencia de la presión de una fase con la curvatura de la superficie que la limita. Por ejemplo, supongamos el siguiente ejemplo, la figura. Tenemos una fase alfa formada por un radio R que está en el interior de una fase beta. Si la fase alfa es líquido y la fase beta es vapor, se tratará de una gota. En caso contrario, beta líquido y alfa vapor, va a ser una burbuja. Si la esfera se encuentra en situación estacionaria, las fuerzas que intentan comprimir la esfera deben estar equilibradas por las fuerzas que intentan expandirla. Una ecuación de Young-Plus para una interfase esférica es la siguiente, donde nos indica que la presión interna va a ser siempre mayor que la presión externa, debido a que esta hay que sumarle 2 veces la tensión interfacial partiendo en su radio. En el caso de que el radio fuera infinito, nos va a indicar que la diferencia de presión va a ser 0. Ahora, para una superficie curva cualquiera, se va a utilizar esta ecuación. Otro caso es la capilaridad, que consiste en introducir un tubo capilar en un líquido donde éste asciende o desciende por el mismo. Este fenómeno viene determinado por las interfaces que limitan la columna de líquido, ya sea la interfase líquido-tubo, que es el líquido sólido, la interfase entre el líquido y la fase que esté sobre esta, que ya sea el líquido-gas, y la interfase entre el sólido del tubo y esta fase, que sería el gas, sólido-gas. La única fase o interfase que puede modificarse bajo la acción de las tensiones superficiales es la líquido-gas. Ya sea aquí se puede representar las 3 fases presentes. Al alcanzarse un equilibrio entre todas estas, se utiliza esta ecuación. La forma del menisco va a depender del balance entre las fuerzas de adherencia y las fuerzas de cohesión. Son 2 casos. Si la fuerza de adherencia es mayor que la fuerza de cohesión, o ya sea la tensión superficial entre el sólido y el gas es mayor que la tensión superficial entre el sólido y el líquido, el ángulo de contacto va a ser entre 0 y 90 grados. Ejemplo práctico es el agua con el vidrio, que forma 0 grados. El segundo caso es la fuerza de adherencia sea menor que la fuerza de cohesión, o ya sea la tensión superficial entre el sólido y el gas menor a la tensión superficial entre el sólido y el líquido, va a formar un ángulo de contacto entre 90 grados y 180 grados. Un ejemplo práctico es el mercurio con el vidrio, que forma 140 grados. Ahora vamos a representar un video donde indica el efecto de la capilaridad. A continuación vamos a intentar construir un tubo capilar, que no es más que un tubo muy fino. Ahora con cuidado, utilizando un trapo para no cortarnos, vamos a partir el tubo.
Y vamos a ver qué tal funciona nuestro tubo capilar. Vamos a poner un poco de agua con colorante. También podríamos hacer este experimento con una varilla gastada de bolígrafo, o también con el tubo de un bote de perfume, por ejemplo. Aquí voy a hacer una demostración de la capilaridad con un trozo de servilleta de papel plegado en forma alargada. Observamos cómo el agua teñida sube por el papel, dado que es un medio poroso. Ahora les hablaré sobre las propiedades de la interfase. La interfase es la región de contacto entre la fase A y B. Esta región es una región de transición. Tiene propiedades que varían de las que tiene la sustancia A las que tiene la sustancia B. Generalmente la región interfacial tiene más energía almacenada, por lo cual tiende a ser una región más pequeña. Esto ocurre como una respuesta del sistema termodinámico para disminuir su energía. Demostrando lo dicho anteriormente con la ayuda de las siguientes ecuaciones, se puede ver cómo se utilizó la primera y la segunda ley de la termodinámica para desarrollar cómo se realizaba en la fase interfacial. Con esto llegamos a la deducción que la tensión interfacial, al ser mayor a 0 y el diferencial de A al ser negativo, entonces toda esta fase tiende a ser negativa la energía libre, por lo cual las superficies interfaciales presentan una tendencia a contraerse espontáneamente, es decir, la energía de Gibbs aumenta al aumentar la superficie y la condición de equilibrio a temperatura y presión constante, por lo que el sistema reduce su área al mínimo, ya que el ΔG ha de hacerse mínimo. En la mayoría de los sistemas, las moléculas en la región interfacial es muy pequeña y la influencia que tienen sobre las propiedades del sistema es despreciable. Generalmente la región interfacial tiene un grosor de unos pocos diámetros moleculares, aunque existen sistemas con una cantidad significativa de moléculas en la superficie. Suponiendo que en la interfase hay una cantidad n de moléculas, estas serán proporcionales al área. Si se aumenta el área en un diferencial de área, la cantidad de moléculas aumentará en un diferencial de cantidad. Y ya que las moléculas son más estables en el interior de la superficie, será necesario un trabajo para poder llevar las moléculas desde el centro del fluido hasta la superficie, para poder aumentar la región interfacial. Esto quiere decir que el diferencial del trabajo es igual a la tensión interfacial multiplicándose con el diferencial de área. Las principales propiedades de la interfase son que la tensión superficial es el trabajo realizado por unidad de superficie incrementada. La tensión superficial depende de la naturaleza de las fases que están entre las interfaces. La tensión superficial tiene unidades de energía, unidad de área. La tensión superficial puede interpretarse también como un trabajo por unidad de longitud. El valor de la tensión superficial depende de la intensidad de las interacciones intermoleculares en el líquido. Si aumentan las interacciones intermoleculares, también aumentará la tensión superficial. La tensión superficial depende de la temperatura. Si la temperatura aumenta, la tensión superficial disminuye. El valor de la energía libre de Gibbs ya se obtuvo previamente. Ahora les hablaré sobre la energía libre superficial de adhesión partícula-burbuja. Para que ocurra la adhesión partícula-burbuja deben chocar las partículas con las burbujas y el ΔG debe ser negativo. Para obtener el ΔG se puede utilizar la siguiente ecuación, donde gamma 1 es la tensión superficial del líquido 1, el θ sub i es el ángulo de contacto y el ΔG es la energía libre de Gibbs. La energía libre de la interfase es la cantidad mínima de trabajo requerido para crear la interfase. La energía libre interfacial es la cual se obtiene al determinar la tensión interfacial entre dos fases. Esta es la cantidad mínima de trabajo requerido para crear un área de la interfase o expandir esta por una unidad de área. Cuando se expande una interfase, el trabajo mínimo requerido es la tensión interfacial multiplicándose por la variación del área interfacial. Para obtener la tensión interfacial se suman las tensiones de las dos distintas fases y se resta con el doble de la tensión que hay entre las interfases. Cuando la suma de las tensiones superficiales es igual a la energía libre por unidad de área que se produce por la interacción en la interfase,
ocurre que la región interfacial desaparece y las dos regiones A y B se convierten en una sola. Además, si una de las dos fases es gaseosa, la tensión interfacial es la tensión superficial del líquido. Ahora pasaré a hablar sobre el mojamiento. Bueno, el mojamiento o mojabilidad es la capacidad que tiene un líquido para extenderse sobre superficies. Esta depende de las interacciones intermoleculares entre las moléculas superficiales de ambas sustancias. Aquí se puede ver un dibujo sobre aquello. Aquí el mu es la mojabilidad, el gamma sub SF es la tensión interfacial sólido-fluido, el gamma SL es la tensión interfacial sólido-líquido y el gamma LF es la tensión interfacial líquido-fluido. Cuando la mojabilidad es negativa, el líquido no moja la superficie. Las superficies que presentan este tipo de carácter son llamadas hidrófobas o higrófobas. Si la mojabilidad es positiva, el líquido moja bien la superficie, y a este tipo de superficies se les conoce como higrófilas o hidrófilas. La distribución de las fases son regidas por la ley de distribución de Nernst o ley de reparto. Esta ocurre cuando una sustancia se mezcla con dos líquidos miscibles entre sí o ligeramente miscibles. La ley de Nernst dice que la relación de las concentraciones es constante. Esta distribución está sujeta a las siguientes condiciones. Este reparto se debe efectuar a temperatura constante durante todo el proceso, puesto que la temperatura influye sobre la cantidad de soluto disuelta en cada líquido. No debe producirse ninguna reacción química entre ninguno de los componentes del sistema y las soluciones deben ser diluidas. Ángulo de contacto. Se define ángulo de contacto como el ángulo que forma la superficie de un líquido al entrar en contacto con una superficie sólida. El valor del ángulo de contacto va a depender principalmente de las energías interfaciales entre el sólido fluido y fluido fluido, que son la relación existente entre las fuerzas adhesivas de las fases y las fuerzas cohesivas del líquido. El concepto de ángulo de contacto está directamente relacionado a la mojabilidad, ya que es una medida útil de esta misma y que además proporciona información sobre energías de superficie, rugosidad y heterogeneidad de la misma. La mojabilidad es una propiedad que define la afinidad entre un líquido y un sólido, siendo el ángulo de contacto la traducción cuantitativa de este concepto. Se ve que aquí hay un alto ángulo de contacto y aquí un bajo ángulo de contacto y alta mojabilidad. Aquí está la relación entre el grado del ángulo de contacto y el grado de mojabilidad que va a tener. Aquí más ejemplos del ángulo respecto a la mojabilidad. Aquí tenemos un bajo ángulo de contacto y una alta mojabilidad. Aquí se aprecia que el líquido es más hidrofóbico que el de aquí de la izquierda. Histéresis del ángulo de contacto. Es el rango de ángulos de contacto aparente y estables y pueden ser medidos en superficies reales, las cuales son usualmente rugosas y o heterogéneas. En superficies perfectamente lisas, el ángulo de contacto aparente es idéntico al ángulo de contacto actual. En superficies rugosas, ambos pueden ser muy diferentes. La histéresis está relacionada con los ángulos de contacto aparentes y se cree que el ángulo de contacto intrínseco es el ángulo que se presenta cuando la gota está en una superficie ideal lisa y homogénea. Sin embargo, debido a que la mayoría de las superficies son rugosas, el ángulo de contacto intrínseco no puede ser medido siempre. Aquí se muestra un ejemplo de esto, de la medición del ángulo de contacto para una superficie lisa y para una superficie rugosa. Medición del ángulo de contacto. Un método es usar la ecuación de Young para un sólido ideal, perfectamente liso, químicamente homogéneo, rígido e insoluble.
Se define el ángulo de contacto en términos de energías superficiales o balance de fuerzas que lo interrelacionan con la tensión interfacial que actúa en la línea de contacto entre las tres fases. Esta ecuación puede ser escrita de la siguiente forma, y donde sigma son las tensiones interfaciales de las interfaces líquido-líquido y sólido-líquido. Y θ es el ángulo de contacto de Young. El ángulo de contacto varía en función del tiempo y del estado de equilibrio. Dado esto, se puede verificar posibilidades de mediciones del ángulo de contacto estático, tales como medirlas en gotas estáticas, que se produce antes de la medida y tiene valor constante, y la frontera entre la superficie de las fases no se forma instantáneamente. Requiere cierto tiempo antes de que se establezca un equilibrio. El ángulo de contacto estático de la gota en una superficie no se altera durante la realización de la medida, aunque éste no permanece igual por siempre, ya que las interacciones entre las superficies superior-exterior hacen que el ángulo aumente o disminuya con el tiempo. Ahí se muestra la imagen, la gota en el momento instantáneo de colocarla y después de 60 segundos. También se puede medir en gotas dinámicas. El ángulo de contacto se mide mientras la gota se expande o se retrae como resultado de las tensiones para alcanzar el equilibrio. La superficie límite se renueva constantemente durante la medición. En materiales absorbentes o porosos, cuando el líquido penetra, el ángulo de contacto se ve afectado y cambiará continuamente junto al tiempo. Para medir este ángulo de contacto dinámico, así como el rango o grado de absorción y de expansión, es necesario captar una secuencia de imágenes. Aquí se ven algunos equipos de medición que se utilizan para medir el ángulo de contacto, todo computarizado. Y aquí les voy a mostrar un video acerca de esto. Ahora les voy a hablar acerca del trabajo de adhesión y cohesión. Se conoce como cohesión a la relación entre las moléculas de un fragmento en una sustancia debido a las llamadas fuerzas de interacción molecular de Van der Waals. Estas fuerzas son el pegamento, se podría decir, de la materia y actúan a muy corta distancia normalmente. La adhesión es la propiedad de la materia por la cual se unen las dos superficies de sustancias diferentes, como cuando entran en contacto, y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. En cambio, la cohesión es la fuerza de atracción entre partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo, mientras que la adhesión es la interacción entre las superficies distintas. Aquí en la figura se ve la adhesión y la cohesión de dos elementos. La primera siendo la energía requerida para despegar un área unitaria entre dos caras de una misma sustancia, y la segunda siendo el mismo concepto aplicado a dos caras de diferentes sustancias. El llamado parámetro de solubilidad nos entrega un estimado de la fuerza de cohesión y se define tal que su cuadrado es igual a la entalpía molar de vaporización. Ahí se puede apreciar la forma. Y la adhesión entre dos sustancias diferentes, 1 y 2, se obtiene tomando la medida geométrica entre los valores de cohesión correspondientes a las sustancias respectivas. Aquí en la figura se puede apreciar una capa de surfactante absorbido en la interfase que puede modificar considerablemente las fuerzas de cohesión o adhesión, puesto que éstas actúan a muy corta distancia. En esta
propiedad se fundamenta en la acción de los agentes dispersantes, además de la posibilidad de repulsión por parte de las sustancias absorbidas que modifican las condiciones interfaciales. Ya. Existen 5 mecanismos para explicar por qué un material se adhiere a otro. Estos son, los principales son la adhesión mecánica, la adhesión química, la adhesión dispersiva, la adhesión electrostática y la adhesión difusiva. Aquí hay un experimento que se realizó para demostrar la adhesión y cohesión . Ahora les voy a hablar acerca de aplicaciones a casos reales. Los fenómenos interfaciales son propiedades que están presentes en cada fase o medio de la naturaleza. Por lo tanto, aunque no siempre nos demos cuenta de aquello, están presentes en muchos casos cotidianos. Por lo cual, los fenómenos interfaciales de las fases y sus propiedades, tales como la capilaridad, mojabilidad, tensión superficial, adhesión, cohesión, son ejemplos de factores determinantes en cada proceso que se realiza a nivel industrial, siendo objeto de gran importancia y de estudio por empresas biológicas, químicas, farmacéuticas, etc. Ejemplos de estos casos son el funcionamiento de las membranas celulares, la corrosión de metales, la intoxicación por drogas, la creación de químicos tensoactivos como los detergentes, entre otros. Un caso muy importante para nosotros es el caso de la metalurgia. Es el proceso de flotación para minerales sulfurados, donde la aplicación y las técnicas de modificación para obtener condiciones óptimas y entregar buenos resultados son fundamentales. Es un medio interfacial que posee 3 fases que se lleva a cabo en las llamadas celdas o máquinas de flotación, que contienen pulpa con mineral y se le inyecta aire en forma de burbujas para que retiren el metal valioso a través de rebalse. En este caso, concentrado de cobre, de manera selectiva, utilizando reactivos como modificadores, colectores y espumantes, donde los resultados para la obtención de concentrado de cobre se verán en el manejo de las propiedades de cada fase presente y su control, que pueden ser la tensión superficial, la flotabilidad, tipo de adhesión de partícula burbuja de aire y el ángulo de contacto que tiene. Aquí se puede apreciar un video de este proceso.
Muchas gracias por su atención. Hasta luego.